Bueno, vamos a desarrollar ahora los ejercicios del nivel intermedio del tema de triángulos. La pregunta 1 me dice vamos a hallar x más y, ¿no? Si vemos ahí en el gráfico, x está por acá y y está por acá, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de la suma de ángulos interiores, que equivale a 180 grados, ¿no? Entonces vamos a sumar, a ver, para el triángulo que está por acá arriba, tenemos los ángulos interiores para el triángulo y vamos a aplicar 180 grados. Sería 30 grados más 50 grados más x, lo igualamos a 180 grados, ¿no? De ahí vamos a conseguir el valor de x. En este caso sería 30 más 50 sería 80 más x igual a 180 grados. Y de ahí me sale el valor de x, que vale, pasando el 80 a restar, sería 100, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es conseguir el valor de y, ¿no? Acá en el triángulo que está abajo, los ángulos interiores serían 57, 63 y y, ¿no? Entonces, aplicamos la suma de ángulos interiores, sería 57 grados más 63 más y igual a 180 grados. Bueno, vamos a calcular el valor de y. Sería, acá la suma de ellos dos viene a ser 120 más y igual a 180 grados. Entonces el valor de y, pasando de 120 grados a restar, sería 60, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar en lo que pide, ¿no? Por lo tanto vamos a decir que la suma de 100 más 60 grados, ¿no? Que es el y, entonces la respuesta sería 160. De esta forma estamos acabando con el ejercicio número 1. Pasamos ahora al ejercicio número 2, en el cual me piden hallar el x y yo tengo una igualdad de dos lados, ¿no? AB es igual a BC. Lo que yo tengo que hacer es, cuando yo tengo esta igualdad de lados, hay que ponerle, ¿no? Hay que ponerle, por ejemplo, al lado AB, si le pongo una medida de una bolita, el lado BC también viene a ser una bolita, ¿no? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, a lados iguales, por triángulo isósceles, vamos a decir ángulos iguales. Entonces, acá va a ser 80 grados, ¿no? Ahora, si yo quisiera hallar el tercer ángulo que está por acá, le pusiera el ángulo θ, yo lo podría hallar el tercer ángulo aplicando 180 grados, ¿no? Pero no me piden, pero bueno, vamos a hallarlo. Sería 80 grados más 80 grados más el ángulo θ es igual a 180 grados, ¿no? Entonces, si nosotros hallamos el ángulo θ de forma rápida, que es 160, pasa a restar a 180 sería 20, ¿no? Pero no nos están pidiendo el ángulo θ, ¿no? Nos están pidiendo el ángulo x. El ángulo x se halla con ángulos suplementarios, ¿no? O sea, la suma de 80 grados más x lo igualo a 180 grados, ¿no? Despejo el valor de x, sería x es igual, despejando, pasando a restar, sería 100, ¿no? Entonces, de esta forma estamos consiguiendo la respuesta para el ejercicio número 2. Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 3. Me piden calcular el x sabiendo que tengo una igualdad, ¿no? Entonces ya lo hemos visto en el ejercicio anterior, que cuando tenemos una igualdad de lados hay que ponerle, por ejemplo, al lado una bolita, una culebrita, dos palitos. En este caso voy a usar culebrita. En el lado AB le voy a poner por acá una culebrita y el lado AC también le voy a poner una culebrita. Esto nos va a llevar a que el triángulo, como tiene dos lados iguales, sea isósceles. Entonces, recordando en un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Entonces, acá también va a ser 80 grados. Ahora, lo que voy a realizar es, me voy a dar cuenta que puedo aplicar el teorema del ángulo exterior. Mira, interior más interior me daría el ángulo exterior, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a realizar. Voy a hallar el ángulo por el teorema del ángulo exterior. Sería 40 más 80, 40 grados más 80 grados, me va a dar el ángulo exterior x, ¿no? Entonces acá la suma sería 120 grados es igual a x, ¿no? Entonces, por lo tanto, he encontrado el valor de x, que vale 120. Entonces, de esa forma he terminado con el ejercicio número 3. Pasamos al ejercicio número 4. La pregunta 4 tengo una triple igualdad, ¿no? De lados. Entonces hay que ponerle igual también culebritas. Por ejemplo, al lado AB le pongo una culebrita, al lado BC también le pongo una culebrita y al lado AC también le voy a poner una culebrita.
Entonces me estoy dando cuenta que acá el triángulo tiene los tres lados iguales. Cuando tiene los tres lados iguales, ¿cómo se llama el triángulo? Se llama un triángulo equilátero. Entonces, cuando un triángulo es equilátero, ¿qué pasa con los ángulos interiores? A ver, recuerda, los ángulos interiores valen 60 grados, ¿no? Entonces, este angulito vale 60 grados, por acá también vale 60 grados, y todo este angulito también vale 60. Pero como acá es 40, acá sería 20, ¿no? Porque, claro, 20 con 40 me darían los 60 grados que vale el ángulo, ¿no? Entonces, ahora si observamos, por acá tenemos ángulo interior, y acá sería el ángulo exterior. Podría otra vez usar el teorema del ángulo exterior para hallar el X, ¿no? Y eso es lo que voy a realizar. A ver, sería la suma de 60 más 20 grados, lo igualo al ángulo exterior X, ¿no? Una simple operación, ¿no? Sería 60 más 20, sería 80 grados, ¿no? Viene a ser el X. Y de esta forma he conseguido la respuesta para el ejercicio número 4. Bueno, vamos a continuar desarrollando el ejercicio número 5. Me pide calcular el X que está por acá, sabiendo que el triángulo ABC es equilátero, dice, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí. Si el triángulo ABC es equilátero, sabemos que sus ángulos interiores equivalen a 60 grados. O sea, acá va a ser 60 grados. 60 grados. Por acá también va a ser 60 grados. Este angulito también va a ser 60, pero no lo vamos a ubicar. Ahora, aparte el triángulo ADC tiene dos lados iguales, entonces sería isósceles. Entonces, si es isósceles, a lados iguales, ángulos iguales, ¿no? Entonces, aquí va a ser esto, ¿no? Ahora, lo que podemos realizar que en el triángulo ADC puedo aplicar el teorema de 180 grados, donde todo este angulito que está por acá sería 100, ¿no? O sea, ¿por qué vale 100? Porque 60 más 40 da 100, ¿no? Ahora, aplicando el teorema de 180 grados, vamos a sumar, sería el ángulo X, más el ángulo X, más el ángulo de 100, igual a 180 grados. Resolviendo la ecuación sería X más X, sería 2X, más 100 grados es igual a 180 grados. Sería 2X es igual, pasando de 100 grados a restar sería 80 grados, y el valor de X sería 80 entre 2, ¿no? Ese 2 pasa a dividir, ese sería 40 grados. Y de esta forma he conseguido la respuesta para el ejercicio número 5. Pasamos ahora al ejercicio número 6. La pregunta número 6 me dice, vamos a calcular el X. Bueno, el X está por acá, ¿no? Tengo por acá una triple igualdad. A ver, vamos a ponerle las culebritas para darnos cuenta, a ver, que lo más probable es que el triángulo sea equilátero, ¿no? A ver, veamos el lado AB, culebrita. El lado BC, le voy a poner culebrita. Y el lado AC también le voy a poner por acá culebrita, ¿no? Efectivamente, si vemos, es un triángulo equilátero, ¿no? Ahora, si los lados son iguales, los ángulos también van a ser iguales. Acá sería 60 grados. Mira, acá justo también justifica, ¿no? 60, 60 por opuestos por el vértice, ¿no? Ahora, si acá vale 60, bueno, todo aquí también vale 60, ese sería 30. ¿Cuánto sería? 40 grados, ¿no? Claro, 40 más 20 sería 60. Pero me estoy dando cuenta que en este ejercicio hay información adicional y que no es necesario. Solamente viendo, observando este ángulo de 60, este angulito de 20 y este ángulo de X, me doy cuenta que puedo aplicar el teorema del ángulo exterior. Entonces, aplicando el teorema del ángulo exterior sería 60 más 20 me daría X, ¿no? 60 grados más 20 grados me daría X, ¿no? Entonces, una simple suma sería por acá 80 grados es igual a X, y de esta forma estoy consiguiendo la respuesta para el ejercicio número 6. Bueno, vamos a terminar con los ejercicios 7 y el número 8. La pregunta 7 me dice, vamos a hallar el ángulo θ. Entonces, el triángulo me dice que AB es igual a BC, ¿no? Vamos a empezar por ahí. El lado AB es igual al lado BC, ¿no? Entonces, como tiene dos lados iguales, los ángulos que se anteponen a ellos también van a ser iguales. Vamos a ponerle ángulo alfa y por acá ángulo alfa, ¿no? Lo primero que vamos a hacer en el triángulo ABC, vamos a hallar el alfa con el teorema de 180 grados, ¿eh? Entonces sería
la suma de alfa más el tercer ángulo que vale 30 grados igual a 180 grados, ¿no? Vamos a hallar el alfa. Entonces, acá sería 2 veces el ángulo alfa. El 30 grados pasa a restar, sería 150. Y el alfa sería la mitad de 150, ¿no? Sería 75, ¿no? Entonces, ese valor estaría acá, ¿no? Este angulito sería 75 grados. Ahora, vamos a recordar que si observamos, nos dice que tenemos dos rectas que son paralelas. En este caso sería L1 y L2. Recordando la propiedad de rectas paralelas y secantes, tenemos dos rectas paralelas, dos secantes que forman el ángulo alfa, ¿no? Entonces se ajusta a esa propiedad, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a conseguir este angulito que está por acá. No lo conozco, pero es el suplemento, ¿no?, de 8 teta, que viene a ser 180 grados menos 8 veces el ángulo teta, ¿no? Tengo el alfa, que vale 75, y tengo el ángulo teta, ¿no? Puedo aplicar esta propiedad. Entonces, si aplico esta propiedad, sería la suma de 180 grados menos 8 veces el ángulo teta, ¿no? 8 veces el ángulo teta, más el ángulo teta, me va a dar como respuesta el ángulo alfa, que en este caso vale 75, ¿no? Entonces, aplicando la propiedad. Entonces, desarrollo y voy a encontrar el ángulo teta. A ver, acá sería 180 grados. Esta diferencia es menos 7 teta, ¿no? Es igual a 75. Pasa a restar 75 grados, sería 105, es igual a 7 teta. Despejo el ángulo teta, a ver, ¿cuánto sería? 7 a 1 y sería 7 a 5, ¿no? Entonces el ángulo teta me salió 15 grados y de esta forma estamos terminando con el ejercicio número 7. Vamos a terminar con el ejercicio número 8, que me piden calcular el X, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a realizar unos trazos adicionales. Por ejemplo, por acá vamos a hacer este trazo, vamos a realizar este trazo también que está por acá, aparte uno también por aquí, ¿no? Entonces, recuerda que vamos a aplicar solamente teoremas fundamentales. Entonces, si aquí es W, por acá también va a ser W, opuesto por el vértice, ¿no? Si aquí es teta, por acá también va a ser el ángulo teta. Le voy a agregar por acá el ángulo alfa y aparte voy a conseguir este angulito en función de 10x, que sería 180 grados menos 10x, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a aplicar algunos teoremas. Por ejemplo, sabemos que todo este angulito vale 2W más 2 veces el ángulo teta más 180 grados menos 10x, son ángulos exteriores en este triángulo. La suma de ellos equivale a 360, ¿no? Entonces, aquí puedo realizar algunas operaciones. 2W más 2 veces el ángulo teta menos 10x. El 180 lo paso a restar, sería 180 grados, ¿no? Puedo simplificar, sería W más teta, mitad, ¿no? Mitad, mitad, y acá también la mitad, ¿no? Sería 90 grados. Ahora, el siguiente paso es darnos cuenta que por acá también tenemos dos triángulos. La suma de los tres equivale a 180 grados. Aparte también la suma de ellos tres también vale 180 grados. En el cual, si yo elimino, puedo eliminar estos cuatro, y me dice que W más Z es igual a 9x más 6x, ¿no? Esto me saldría a ver cuánto sería, viene a ser 15x, ¿no? Pero W más θ yo lo he hallado su valor arriba, ¿no? Bueno, despejando acá, W más θ sale 90 grados más 5x, ¿no? Entonces voy a reemplazar a ver su valor de W más θ, que aquí he conseguido que vale 15x, ¿no? Aquí no lo reemplazo, 15x. Lo igualo a 90 grados más 5x, lo paso a restar, sería 10x es igual a 90 grados, y de ahí me sale el valor de x que vale 9, ¿no? Entonces, de esa forma estamos terminando con el ejercicio número 8.